Que Dios bendiga a cada uno de los que están en casa. Por favor, abran sus Biblias, tengan la bondad. Continuamos con la serie de mensajes Padre Nuestro. Estamos desmenuzando la oración del Padre Nuestro y ya vamos por el cuarto mensaje. Si usted se ha perdido las demás, puede ir al canal de YouTube o puede ir al Facebook de la iglesia y usted va a encontrar los 3 sermones anteriores. Pero hoy iniciamos con el número 4, así que bienvenidos a la serie de sermones, el Padre Nuestro. Abran conmigo sus Biblias, Mateo, capítulo 6, versículo 12. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mateo 6, 12 dice así, que es la cuarta frase de la oración del Padre Nuestro y que vamos a desmenuzarla hoy. Dice así, Mateo 6, 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hoy vamos a ver nada más y perdónanos nuestras deudas. La semana que viene, el sermón número 5, vamos a ver cómo también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta cuarta frase de la oración del Padre Nuestro está dividida en 2. La primera tiene que ver con Dios porque dice, y perdónanos Dios nuestras deudas. Y la segunda parte, que la vamos a ver la semana que viene, tiene que ver con los seres humanos, porque dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores en la tierra. Así que, cuarta frase, solamente vamos a ver la primera de las 2 partes de perdona nuestras deudas. Hasta ahí vamos a ver el día de hoy. Y tomen conmigo, por favor, papel y lápiz. Y miren la palabra, cuando dice aquí, y perdona nuestras deudas, la palabra deuda en griego, escríbalo si gusta, es Opheilema, así, Opheilema, O-P-H-E-I-L-E-M-A, Opheilema en griego. ¿Sabe lo que quiere decir deudas? Opheilema en griego quiere decir obligaciones, quiere decir lo que hay que pagar legalmente, eso quiere decir. Y tiene 2 referencias. La primera es una referencia, deudas con relación a la tierra, y la segunda referencia, deudas con relación a Dios. Con relación a la tierra, la primera referencia es lo que hay que pagar legalmente, eso es deudas. Y la segunda referencia de Opheilema, que quiere decir en griego deudas, con referente a Dios, se refiere a un fracaso en cumplir con las responsabilidades que Dios nos ha dado. Eso significa. O sea que los seres humanos fracasamos en cumplirle a Dios con las responsabilidades que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado a todos los seres humanos, desde que nacemos hasta que morimos, responsabilidades. Unas para hacer y otras para no hacer. Y toda persona en el mundo entero, en 6.000 años de historia humana, ha fallado en alguna medida en hacer lo que debía de hacer. Hemos fallado no haciendo lo que debemos de hacer y haciendo lo que no debíamos de hacer. Eso es peligrosísimo, porque estamos fallando a Dios y estamos fallando a los seres humanos. Por ejemplo, es peligroso hacer esta oración sin confesar primeramente los pecados. En segundo lugar, es peligroso hacer esta oración sin haber perdonado de corazón a otros sus ofensas. Es peligrosísimo, lo digo con el corazón en la mano. Si oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, y luego decimos, y perdona nuestras deudas, puede ser muy peligroso si nosotros no hemos perdonado de corazón a los demás. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque la oración no dice, perdónanos como pensamos perdonar a otros. Dice, perdónanos como también perdonamos a otros. No está diciendo como pensamos. Jesús aquí no nos está enseñando que debemos de orar diciendo, perdónanos como pensamos por un caso perdonar a otros. No, sino perdónanos como perdonamos también a otros. Se supone que al decir, perdónanos, ya hemos perdonado a otros. Se supone que al decir a Dios, perdona nuestras deudas, ya hemos perdonado las de los demás acá en la tierra. Si pedimos perdón con rencor, pedimos perdón con amarguras en el corazón, estamos pidiendo realmente que Dios no nos perdone, mejor ni oremos.
De veras, lo digo con todo en mi corazón. Cuando yo estaba estudiando esta oración del Padre Nuestro y estaba viendo algunas frases en griego, porque ahí está escrito el idioma original, dije, Dios, para mí como que ni siquiera podríamos orar esta oración del Padre Nuestro. Mejor ni oremos. Si oramos, Padre, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores enojados, sin perdonar a quienes pecan contra nosotros, entonces estamos en serios problemas. Por eso dije yo, estaba en mi oficina, en la casa, estaba sentado y digo, Dios, ni siquiera soy digno de arrodillarme a decir, perdóname mis deudas, si yo no perdono la deuda de los demás que me han ofendido. Si no perdono a aquellos a quienes me han hecho daño, estaría en serios problemas. ¿Por qué? Porque el mismo juicio que pronunciamos contra otros será sobre nosotros mismos. Ese es el problema. O sea, podemos maldecirnos a nosotros mismos orando esta parte del Padre Nuestro. ¿Pero por qué? Otra vez respondo porque perdonar a otros da una evidencia de Dios, o sea, que Dios ha perdonado nuestros pecados. Da una evidencia. Hay gente que dice que te perdone yo, anda ya que te perdone Dios, pero yo nunca te voy a perdonar. Entonces, es peligrosísimo orar la oración del Padre Nuestro con esa actitud. Es más, podríamos caer en maldición completamente si primero no perdonamos a los que están aquí en la tierra. Imagínense, más adelante, mucho menos, cómo Dios nos va a perdonar, porque Dios dice así, como nosotros también perdonamos. Perdóname como nosotros también perdonamos, nos está enseñando Jesús aquí. Entonces es muy peligroso orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, perdona mis deudas, como yo también perdono a otros, si no lo hacemos. Es muy peligroso, hay que estar libres de eso. Entonces, ¿qué hacer para que Dios perdone mis deudas? Ya di el veredicto final de Dios. Dios dice, si no perdonas en la tierra, tampoco te va a perdonar allá en el cielo, dice Jesús, mi Padre Dios. Así que, asunto arreglado, tú te vas a la condenación porque no quieres perdonar. Esa es la sentencia. Ahora voy a dar pasos para no caer en esas sentencias. Escríbalos si gustan los que están en casa, tomen papel y lápiz. ¿Qué hacer para que Dios perdone mis deudas? ¿Qué debo de hacer para no caer en la sentencia de que me voy al infierno si no he perdonado a otros? ¿Por qué? Porque cuando yo perdono, entonces es cuando Dios perdona mis pecados de la condenación eterna. Así que, número 1, vamos a ver qué debo de hacer para que Dios me perdone y no caer en esa sentencia de muerte o de condenación. Es serio, este es un asunto serio. Yo les dije al inicio que la oración del Padre Nuestro es una oración muy seria, hay que tomarlo en serio. No es en vano, no es nada más repetir y repetir, esto es muy serio. Número 1, ¿qué debo de hacer para que Dios perdone mis deudas? Primero, debo de hacerme un examen de conciencia. Escriba la palabra examen. Debo de hacerme un examen de conciencia. En otras palabras, yo debo de revisar todas las áreas de mi vida. Eso debo de hacer. Revisar las áreas de mi vida. Aquí debe usted de sentarse con Dios en un lugar tranquilo y a solas con Él y sin prisas. Le recomiendo. Si usted no quiere ser juzgado por Dios, incluso no ir a la condenación eterna, haga este primer paso. Aquí estoy dando pasos y no es nada nuevo, ya Jesús lo dijo. No es nada nuevo, pero les estoy dando claves, pasos, el antídoto para que no se vaya al infierno. Este es el secreto mejor guardado del infierno y que a Satanás no le gusta. Sé que no le gusta en este momento lo que estoy hablando. Sí, ¿por qué? Porque aquí estamos diciendo que debe usted sentarse con Dios en un lugar tranquilo y a solas con Él y sin prisa. Aquí es donde usted debe de decirle, Dios, ya está solo en su casa, o en la montaña, o en cualquier parte. Dios, voy a hacer una lista de todo lo que está mal en mi vida y de lo que yo me siento culpable. Dios, papel y lápiz, hago una lista. Ayúdame a ver las cosas que yo sé que están mal en mi vida. Y ayúdame a escribirlas. Siéntese usted a solas con Dios. Eso es hacer un examen de conciencia.
La Biblia dice en Lamentaciones, capítulo 3, versos 40 y 42, dice así la Biblia: hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. ¡Wow! Poderoso este versículo. Escríbalo si gusta. Lamentaciones, capítulo 3, verso 40, dice así: hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Y sigo leyendo los demás versículos. Dicen: elevemos al Dios de los cielos nuestro corazón y nuestras manos. Hemos pecado y hemos sido rebeldes. Corrijamos nuestra conducta. Así que el primer paso para que usted haga viva la oración del Padre Nuestro, esta cuarta parte de perdona nuestras deudas, es hacer un examen de conciencia. Papel y lápiz, váyase a las montañas, váyase a un río, váyase a un hotel, en su casa, a solas, mande a todo el mundo de vacaciones, quédese solo, en cualquier lugar debe de ser a solas, sin prisa, un lugar tranquilo, y debe de decirle: Dios, voy a escribir todas las cosas que he hecho mal en mi vida, que yo pienso que están mal, de las cosas que yo me siento culpable. Ayúdame, Dios, a ver las cosas que yo creo que he hecho mal en toda mi vida. Y usted escribe, examen de conciencia. Solo usted, una pluma y una libreta, o un lapicero y una libreta. Que nadie le distraiga en absoluto. Le pides a Dios que le muestre sus pecados. Eso es buenísimo. Antes de que haya venido todos los acontecimientos que hemos estado mirando de la pandemia, yo me quedaba siempre en mi casa solo. Desde toda la mañana hasta las 3 de la tarde. Solo. Y qué hermoso es sentarse a solas con Dios y hablar con Él y hacer cuentas con Él y no tener cuentas pendientes. ¡Qué precioso! ¡Qué calma! ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! Tómese su tiempo, pero no se apresure. No le digas: Dios, tengo solo 5 minutos para ti. No le digas: Dios, solo 10 minutos quiero que tú me muestres cada pecado que tengo en mi vida no confesado. No le digas eso. Tómese su tiempo, escriba todo. Si no has escrito, significa que no has pensado en ello. Si no lo has escrito, significa que no has pensado y no has hecho un examen de conciencia en tu vida. Debes de escribirlo, es lo mejor. Y por cierto, esta evaluación que usted se va a hacer y que usted escribe, haciendo un examen de conciencia de todo lo que usted ve que ha hecho mal y que está mal, es un purgante. Sí, va a purgar su vida porque le ayuda a sacar la basura del interior de su corazón y usted empieza a experimentar la santidad de Dios. Entonces usted puede decir: ahora sí, Dios puro, santo. Ahora sí puede orar la oración del Padre Nuestro diciendo: perdona mis deudas, así como también perdono las deudas de los demás. ¿Deseas que Dios bendiga tu vida en serio? ¿Deseas que Dios abra las puertas de verdad? Entonces debes de empezar siendo honesto y honesta con Dios y contigo mismo. Así que, primer paso. Estoy dando pasos aquí. ¿Qué hacer para que Dios perdone nuestras deudas? ¿Cuál es el primer paso? Hacerme un examen de conciencia. En otras palabras, decido revisar todas las áreas de mi vida. A lo mejor sabes nada más del área de tu vida de la cocina, pero no has revisado la de los cuartos. O a lo mejor de ambos ya lo has hecho, pero te has olvidado de revisar la sala de tu vida. O a lo mejor el garaje de tu vida. ¿Qué tienes guardado por dentro que tienes años con rencores, resentimientos, amarguras? Escríbalo, haga un examen de conciencia. Número 2, ¿qué hacer para que Dios perdone mis deudas? En segundo lugar, debo de arrepentirme de todos mis pecados. Escriba la palabra arrepentirme. Debo de, allá en casa. Número 2, debo de arrepentirme de todos mis pecados. O sea, decido tomar responsabilidad de mis maldades que yo escribí ya en una hoja. El segundo paso, después de haber escrito, usted se separa, usted se aparta, usted se va a otro lado, lo que sea. A mí me gustaría tomarme mi mes de vacaciones, irme a cualquier parte con una lista grande y hacer todo esto. Sería maravillosísimo. Número 2,
Una vez que usted ya hizo una lista, un examen de conciencia, entonces ahora arrepiéntase de sus pecados por el amor de Dios. Tome responsabilidades de todas sus cosas que ha hecho. Mire esa lista negra y dígale: Dios, me arrepiento en este momento de todo corazón. No tiene que ser a prisa, no tiene que haber nadie al lado, no tiene que haber interrupciones. Es usted a solas con Dios. Mira, Jesús dijo en Mateo 4:17, así dice: Jesús comenzó a predicar diciendo: arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tremendo. ¿Saben cuál fue la primera palabra que dijo Jesús cuando comenzó a predicar por primera vez ya siendo un adulto? ¿Saben cuál fue la primera palabra del primer sermón que dijo Jesús? La primera palabra está aquí. La primera que empezó a decir en toda la historia de su vida, de su primer sermón, de su primer corazón abierto para el mundo entero, fue: arrepiéntanse. Fue la primera palabra. Así fue su primer sermón. Los púlpitos de hoy en día, en el mundo entero, América Latina, Europa, Asia, África, deberían de empezar con: arrepiéntanse. Lamentablemente, en el siglo XXI, pocas son las congregaciones que hablan del arrepentimiento del pecado. La mayoría, estoy hablando del mundo entero, la mayoría de congregaciones ya no mencionan la palabra arrepentimiento. Los predicadores, los pastores no le dicen a la gente: arrepiéntanse. Es triste, pero Jesús aquí, su primer sermón, en su primera venida aquí en la tierra, abrió el telón, abrió la predicación diciendo: arrepiéntanse. ¿Dónde está? Mateo 4:17. Y no se asuste de lo que voy a decir ahora. ¿Saben cuáles fueron las últimas palabras también de Jesús? Las últimas palabras también fue: arrepiéntanse. Y se los dijo a las últimas 7 iglesias de Apocalipsis. Lo puedes leer en el capítulo 2 al capítulo 3. Fueron sus últimas palabras también. Al inicio, arrepiéntanse, y al final de su vida, arrepiéntanse. Y todo esto es para nuestro bien. Todo es para que nosotros podamos vivir mejor. Él desea protegernos de toda la maldad y desea nuestra felicidad. Pero eso es. Ahora, arrepentimiento, no quiero irme sin no dejarles lo que significa la palabra arrepentimiento. Escríbalo. En el hebreo, hay 2 palabras en el hebreo para arrepentimiento. La primera es nachan. Nachan. N-A-C-H-A-M en el hebreo. Nachan. Y la segunda es shub. S-H-U-B. Shub. Es la segunda. Nachan y shub. Y es la expresión exacta, eso es en hebreo, y esa es la misma expresión exacta ahora en el griego, el Nuevo Testamento, de la palabra metanoia. Es exactamente en el griego la palabra metanoia, M-A-T-A-N-O-I-A, metanoia. ¿Y sabe lo que significa? Escríbalo. Significa cambiar de conducta y de actitud. Eso significa. Cambiar de conducta y de actitud. Significa dar un giro de 180 grados. Hasta ahí es 90. Ahí es 180. Luego ahí sigue sumando 90 y sigue 360. Es un giro. 360 grados tiene un giro entero. Pero significa aquí un giro de 180 grados. O sea, allí hay pecado. ¿Y qué es lo que yo hago cuando me arrepiento? Le doy la espalda. O sea, no peco más. Eso es lo que significa metanoia. Un giro de 180 grados al pecado. Es cambiar la manera de pensar. Eso significa. Es cambiar el plan de vida. Ya no quiero este estilo de vida. Quiero un nuevo estilo de vida. ¿Qué estilo de vida quieres? Quiero el estilo de vida con Cristo. Por eso cuando venimos a Jesús le damos 180 grados la espalda al pecado, y ahora en Cristo ya venimos a ser ex drogadictos, ex alcohólicos, todo lo que quieras mirar de los pecados, venimos a ser ex.
Es un giro de 180 grados. Maravillosísimo. Entonces, eso es arrepentimiento, cambio de pensar, cambio de plan de vida. Es cambiar mi rumbo. Es cambiar mi manera de pensar. Es cambiar mi forma de ser, mi estilo de vida, mi conducta, mi carácter, mi testimonio. Eso es arrepentimiento, metanoia. Nashan, shuk en hebreo, metanoia en el griego, es un cambio de modo de vivir. Dice Romanos, cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. En otras palabras, le está diciendo, arrepiéntanse. Eso es lo que quiere decir Romanos. Cuando dice, cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir, en otras palabras, está diciéndonos Dios, arrepiéntete para que cambies tu manera de vivir. Y el arrepentimiento no tiene solamente que ver con nuestras conductas, sino con nuestro pensamiento. Es cambiar la manera de pensar en que yo estoy pensando. Por ejemplo, Pedro negó al Señor 3 veces, pero se arrepintió de corazón y cambió su forma de pensar y dijo, no es posible que yo haya negado al Señor y vivir sin Jesús. Cambió su manera de pensar, se arrepintió porque lo llevó a renunciar al pecado. ¿Cómo sabemos que lo llevó a renunciar al pecado? ¿Cómo sabemos que hubo Nashan, Shuk y Metanoia? Porque nunca más volvió a negarlo. Él murió crucificado hacia abajo, tremendo. Nunca más volvió a negarlo. Fue un arrepentimiento. Pero hay una cosa, y hay un problema grave en el mundo entero. Quiero que escuches América Latina lo que voy a decir y Europa. Quiero que escuches muy bien esto. Otra cosa es remordimiento. Ya expliqué lo que significa arrepentimiento, cambio de manera de pensar, de actitud, forma, carácter. Es un cambio, le das la vuelta al pecado, arrepentimiento. No es igual a remordimiento. ¿Qué es remordimiento? Remordimiento, si gusta escríbelo, es la tristeza por haber pecado. Sí, estoy triste. Wow, no debí de haber hecho eso. Remordimiento es la tristeza por haber pecado. Es el deseo de cambiar, pero sin tomar acciones de abandonar su pecado. Sí, se siente mal. Sí, le baja los hombros. Sí, está diciendo, wow, quiero cambiar, pero no toma acciones prácticas para cambiar. No cambia de actitud, no cambia de modo de pensar, no cambia acerca de pensar lo que piensa Dios acerca del pecado. Un ejemplo grande. Puse el ejemplo de Pedro con el arrepentimiento. Ahora, remordimiento, Judas. Ahí está el ejemplo. Judas negó al Señor, experimentó el arrepentimiento, o sea, no experimentó el arrepentimiento, sino el remordimiento. En vez de arrepentirse y recurrir a Dios y pedir perdón por sus pecados, él se fue por otro lado y se ahorcó. Sintió remordimiento, pero no sintió arrepentimiento. Pedro negó al Señor. Es casi igual como vender al Señor, porque lo negó 3 veces, no 1 ni 2, 3 veces, pero se arrepintió, volvió a Jesús. Sin embargo, Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse. Cuando estaban en la última cena, Jesús decía, uno de ustedes me va a entregar. ¿Saben lo que estaba haciendo Jesús allí cuando dijo esas frases? En otras palabras, estaba diciendo, Judas, arrepiéntete. Y lo repitió varias veces Jesús. Porque los discípulos decían, seré yo, y volvía otra vez Jesús a decir, uno de ustedes me va a entregar. ¿Saben lo que quería decir Jesús? Jesús estaba mandando un doble mensaje. Estaba también diciendo, Judas, arrepiéntete. Judas, tienes la oportunidad de arrepentirte. Judas, no lo hagas. Pero Judas no lo hizo. Él sintió remordimiento. Cuando vendió al Señor y se dio cuenta que había hecho mal porque mataron a Jesús, regresó con las 30 piezas de plata ante los líderes religiosos y políticos a devolver las monedas, pero ellos le dijeron, allá tú. Eso es el pecado. Una vez que hemos pecado el pecado y el diablo nos dice, allá tú, arréglatelas. Al inicio nos dice el pecado y el diablo, ven, será bonito, podríamos divertirnos. Mira, será hermoso exponer en público a una persona haciéndole ver mal. ¡Wow! Pero después que uno se arrepiente, ojo, viene allí y le dijeron a Judas, allá tú, arréglatelas como tú puedas. Satanás es así, no nos dejemos engañar.
No nos dejemos engañar por él. Arrepentimiento, remordimiento. Usted puede pasar toda la vida sintiendo remordimiento, tomando acciones basadas en su remordimiento y nada más le hará cambiar a usted la situación. Lo voy a decir con amor. Hay millones de cristianos en el mundo entero, no hablo de los que no conocen a Jesús, sino de creyentes, que viven toda su vida en su diario y caminar en la iglesia, con Dios y todo eso, viviendo en remordimientos. ¿Qué necesita hacer? Un arrepentimiento. Necesita tomar acciones basadas ¿en qué? En el arrepentimiento, no en el remordimiento. Nada le va a cambiar su situación. Eso es autocastigarse. Autocastigarse, ¿por qué? Por el pecado que se ha cometido. Y allí está el problema grave. Es vivir con el dolor. Es haber fallado a Dios. Es decir, Dios, pienso que no tienes un plan para mi vida. Pero sabes una cosa. Suceda lo que suceda nuevamente, va a vivir la persona en el remordimiento hasta que no haya un arrepentimiento. Entonces, estamos mirando la oración del Padre Nuestro. Dijimos, ¿cómo orar? ¿Cómo hacer que Dios perdone nuestras deudas? Hemos dicho, hacer un examen de conciencia. Usted a sola escribe sus pecados. Número 2, estamos mirando, arrepintámonos de esa lista de pecados. ¿Cómo sabemos que estamos arrepentidos? ¿Cómo sabemos? Mira, la Biblia nos revela. La Biblia nos dice. ¿Cómo yo sé que yo estoy arrepentido? Que usted está arrepentido. Escríbalo. Libro de los Hechos, capítulo 26, versos 19 y 20. La Biblia nos revela. ¿Cómo saber que estamos arrepentidos? Lo voy a leer. Dice Hechos 26, 19 y 20. Dice así. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. En otras palabras, una persona nunca podrá demostrar que está arrepentida hasta que no abandone su pecado. Hasta que no le dé el giro de 180 grados, no lo vuelvas a hacer. Eso es, una persona debe de abandonar su pecado y uno entonces mirará que está seguro que la persona se arrepintió. Nunca le echa la culpa a nadie ni a nada. Ojo, si una persona comienza a echar la culpa a otros y a otras cosas, no está arrepentida. Solamente la persona dice, yo soy el culpable y yo necesito el perdón de Dios. Esa es la persona que está arrepentida. Por ejemplo, una joven que se acostó con su novio antes de casarse y dice, ¡ay! Estoy arrepentida, pero sigue pecando con el mismo muchacho. Eso no es arrepentimiento. Una persona que dice, wow, choqué por andar borracho. Estoy arrepentido, ¿qué hago? Va donde el juez y le dice al señor juez, estoy muy arrepentido. Va donde los familiares de las víctimas le dicen, estoy muy arrepentido de haber hecho daño. Pero luego, al siguiente día, a la semana que viene, sigue tomando, se sigue emborrachando, realmente eso no es arrepentimiento. Cuando el chismoso, el rebelde, el borracho, el adúltero, el envidioso, etcétera, etcétera, dice, estoy arrepentido de haber hecho eso, y al siguiente día, a la siguiente semana, al siguiente mes o al siguiente año, sigue haciendo lo mismo, eso no es arrepentimiento. Todo lo que ha sentido, nada más es, ¿saben cuál es la otra frase? Resentimiento, nada más. Remordimiento, perdón. Pero no es un arrepentimiento. Un cónyuge que le dice a la esposa, perdóname por un adulterio, por ejemplo, y luego pasan 10 años y vuelve a hacerlo, eso no es un arrepentimiento. Eso es un remordimiento. Arrepentimiento, vuelvo y repito, metanoia, giro de 180 grados. No volvemos a hacer, no volvemos a mentir en eso. Recordemos que en Romanos 12:9 Dios nos dice, si no odias de corazón el pecado, tal como Dios lo odia, entonces no estás arrepentido. Dios, perdóname lo que hice. Acabó con mi familia, estoy poniendo un ejemplo. Acabó con mi trabajo, acabó con un familiar. Ojo con eso. Pero luego esta persona no está mirando que lo que hizo
delante de Dios, Dios lo castiga porque Dios puso reglas. Si no mira como Dios está mirando ese pecado, entonces no está arrepentido. Lo que siente nada más es remordimiento. Sí, siente pesar, le da tristeza, pero sigue haciendo lo mismo, no es arrepentimiento. La misericordia y la paciencia de Dios tiene un límite. Es verdad que Dios es amor. Y yo sé que hay millones de personas y hay miles de iglesias que predican un mensaje de amor. Yo lo sé y eso está bien, eso es perfecto, yo lo hago también. Pero tenemos que mostrar el otro lado de la cara de la moneda. Solamente Dios no es solamente amor, Dios también es fuego consumidor. Dios también se le agota la paciencia tiene un límite. Y si estás en la orilla de arruinar tu vida para siempre, Dios te dice, en el libro de Romanos capítulo 2, verso 4, que ya no acumules más pecados, sino que vas a recibir la paga de tus pecados si los sigues acumulando. Los que me escuchan en el mundo entero, haz un examen de conciencia número 1. Segundo, arrepiéntete de los pecados escritos o que sabes que tienes y entonces vaya a Dios. No arruine su vida. No siga acumulando más pecados en la lista al siguiente día que sale de su examen de conciencia. No. Usted siga hacia adelante. Ya no acumules pecados porque si no vas a recibir el justo pago por tus pecados. ¿Dónde está? Gálatas 6:8. Sí, vamos a recibir lo que sembramos, cosechamos. No sigas acumulando pecado tras pecado. Por otro lado, el arrepentimiento no elimina que tú recojas las consecuencias de tus pecados. En otras palabras, si te pasa la luz roja, te dan un ticket. Si ves, ay señor policía, estoy arrepentido. De veras, lo digo de todo mi corazón, señor policía, de veras. Me arrepiento, lloro en ese momento, el policía te va a consolar, pero no va a dejar de darte un ticket. Es sencillo. Así es con Dios. Estamos desmenuzando la oración del Padre Nuestro y esta oración es muy seria. Cuando decimos, perdona nuestras deudas y nosotros no nos hemos arrepentido porque hemos hecho un examen de conciencia, caemos en un grave error. Dios castigó el pecado en la persona de Jesucristo. Ojo, aquí va el mensaje de esperanza. Aquí va el mensaje de Dios es amor. Te digo, don't worry, be happy. ¿Por qué? Porque Dios castigó el pecado en la persona de Cristo para que usted y yo no tengamos que sufrir. Aquí estoy dando el mensaje de amor. Dios es amor y esperanza. Ya di el mensaje del juicio. Dios se le agota su ira y su paciencia. El mensaje de esperanza ahora. Dios pagó el precio de tu pecado, mi pecado, en la persona de Jesucristo para que nosotros no tengamos que pagar más. Eso es, ahora usted puede llevar una vida arrepentida. Sí, cada vez que usted peca, en el mismo segundo, arrepiéntase de sus pecados porque Dios desea su felicidad. ¿Cuánto tiempo toma que Dios perdone nuestros pecados? ¿1 minuto? ¿10? 20 minutos, un día. ¿Cuánto tiempo toma para restaurar nuestra relación con Dios? Porque el pecado hace un cortocircuito con Dios y nos alejamos de la presencia de Dios cuando pecamos. ¿Cuánto tiempo toma para volver a restaurar nuestra relación con Dios? ¿1 año? ¿2 meses? Se lo voy a decir con honestidad. Toma nada más 5 segundos. ¿Por qué? Dios, perdóname, he pecado. ¿Cuánto tiempo? 5 segundos. Hágalo de corazón. Y para que usted restaure su relación con Dios, solamente debe de llevar una vida arrepentida y arrepentirse en el mismo instante. No lo deje, no lo aplace. Vamos a hablar de eso en el punto final. No lo aplace. Hágalo inmediatamente. Número 3. Estamos mirando. ¿Qué debo de hacer para que Dios perdone mis deudas en la oración del Padre Nuestro? Jesús nos enseñó a orar así. Dijimos, número 1, hago un examen de conciencia, reviso las áreas pecaminosas de mi vida. Número 2, dijimos, debo de arrepentirme de mis pecados, o sea, tomo responsabilidad, no le echo la culpa a nadie, soy yo. Número 3, escríbalo, debo de restaurar el daño que he causado. En tercer lugar, escriba la palabra restaurar.
Allá los que están en casa, debo de restaurar el daño que he causado. En otras palabras, decido reparar e indemnizar a quienes hice daño. Decido yo, claro que sí. Mire su lista de personas a las que usted les ha envidiado o simplemente no está de acuerdo con ellas. Miren su lista de personas que usted ha hecho. ¿Se acuerdan el examen de conciencia? Toma papel y lápiz y comienza a escribir. Miren su lista, a quienes ha envidiado, a quienes usted no está de acuerdo con aquella persona. Seguramente recordarás a alguien que has herido cuando eras niño en la escuela y que ellos lo saben, que tú los heriste. Entonces vas a hacer una restitución. Entonces, si los has odiado, si les has hecho daño, los has maltratado, los has engañado o no te agradan, haz una restitución. Eso es reparar el daño que hemos causado. Estamos mirando cómo hacer que Dios perdone nuestros pecados. Es verdad que Dios nos perdona, pero tenemos que reparar el daño que hemos causado aquí en la tierra. Claro que sí, tenemos que restaurar, tenemos que indemnizar todo aquello. Algunas veces no es posible. ¿Por qué? Porque ellos ya murieron, ya no están aquí en la tierra. O pueden haberse mudado muy lejos y no puedes encontrarlos. Se han vuelto a casar otros, a lo mejor se fue con un ex novio o novia, se volvieron a casar. Y no sería una buena idea volver a abrir una herida. O sea, mejor no lo hagas, pero hazlo delante de Dios. Así que en algunas situaciones no podrás hacer restitución o reparar el daño que has causado, pero lo que puedas hacer, hazlo. Hazlo. Es más, otros a lo mejor no pueden ir donde su ex. ¿Por qué? Porque los matan. Sin embargo, puedes hacer una restitución. ¿Cómo? Es lógico. Pues manda para el mantenimiento de los hijos, ¿no? Hablando en América Latina, mantenimiento. Hablando en Estados Unidos, el child support. Por lo menos compórtate. Por lo menos haz algo. Por lo menos no hables mal del otro cónyuge, de tu ex. No hables mal, por lo menos. O sea, estás restituyendo el daño que se ha causado. Hay una historia en la Biblia de un hombre llamado Zaqueo. ¿Qué era este hombre? Un chiquitito, recaudador de impuestos. Le cobraban impuestos a todos sus paisanos. Y no quiero que te impresiones con esto, pero él era un estafador de impuestos. A sus propios paisanos le estafaba. ¿Se imaginan a alguien estafando en los impuestos? Claro que sí. Un día Jesús vino a su casa y este hombre fue tan tocado por Jesús que esto fue lo que él dijo. Voy a leer la Biblia. Mira lo que dijo este hombre estafador. Si estafé a alguien con sus impuestos, lo devolveré 4 veces más. Y Jesús le respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa. ¡Wow! Arrepentimiento, ¿sí ven? Estaba arrepentido Zaqueo. ¿Por qué estaba arrepentido? Porque escuchó hablar a Jesús, a predicar a Jesús. Y la predicación trajo un arrepentimiento. Se levantó de la mesa en que estaban comiendo y le dijo: Señor Jesús, estoy arrepentido y para demostrarlo voy a restaurar el daño que ha causado. Y allí voy a leer otra vez la Biblia. Él dice: si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Allí habrán aparecido gente que nunca Zaqueo estafado, pero le dijeron a mí, ¿sí o no? Si él no llevaba una lista, Zaqueo ahora era saqueado. En serio, si él no llevaba una lista, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: wow, esto me gusta. Aquí va el evangelio de amor, ¿verdad? Dios es amor. Le dice: la salvación ha venido hoy a esta casa. ¿Sí ves? Hay que balancear, ¿no? El evangelio. No solo Dios es amor, tienes que hablar también de lo que Dios puede hacer, su ira, su enojo en contra del pecado, de las injusticias, no solamente espirituales, sino sociales. Entonces viene Jesús y le dice: Zaqueo, por haberte arrepentido, por ver que de verdad te arrepentiste, porque arrepentimiento es restaurar el daño que has causado, le dijo aquí, leo la Biblia, la salvación ha venido hoy a tu casa. Eso hace Dios. Cuando yo denigré a alguien, estoy poniendo un ejemplo, y esa persona a quien yo he denigrado voy y le digo: ¿sabes qué? Me arrepiento de haberte denigrado, te hice ver mal ante el mundo entero. Me arrepiento de hacerlo.
pero quiero ahora yo mismo escribir y decir que lo que yo dije en tu contra estuvo mal. Eso es restitución, eso es una persona arrepentida. Pero si nada más dice, ay, lo siento, ay, lo lamento, no quise haber dicho eso, es puro remordimiento. Tiene que haber una restitución. Alguien falló, alguien hizo algo, hay que restituir el daño que hemos causado. Tremendo. Número 4, nos vamos a la casa. Estamos mirando qué hacer para que Dios perdone mis deudas. ¿Qué debo de hacer? Número 4, debo de repetir los 3 pasos que ya he explicado. Repetirlo, es sencillo, tengo que repetir siempre. ¿Por qué? Porque de este lado de la eternidad pecamos. Porque aquí es la tierra. Este no es el cielo. Aquí no vivimos como querubines, como ángeles, como santos. Aquí todos tenemos rabietas. Todos tenemos pecados. Todos tenemos orgullo, vanidad, soberbia. Este es el lado de la tierra, es pecaminoso. ¿Y qué debo de hacer entonces para que Dios perdone mis deudas? Repetir los 3 pasos que he dado. Número 1, ¿qué debo hacer? Examen de conciencia, escribir mis pecados. Número 2, arrepentirme de mis pecados, no volverlo a hacer. Y número 3, restaurar el daño a quienes yo lo he hecho. Por eso cuando una persona viene a mí, pastor, me arrepiento, yo espero la restitución del daño, ¿verdad? Y si no lo hace, yo ya sé en qué anda. Es tan original que lo vemos en la vida de Zaqueo y Jesús enseñándonos cómo realmente debemos de orar la oración del Padre Nuestro cuando decimos, perdona nuestras deudas. Mira, si no vas a hacer los 3 pasos, mejor ni ores, porque entras en un juicio en tu propia contra. Mejor ni digas la oración del Padre Nuestro. O sea, ahora voy a poner el Evangelio de ¿qué? Del fuego consumidor de Dios, o sea, la justicia divina. Y esto es así, no seamos hipócritas. No seamos hipócritas, todos nos conocemos, todos nos sabemos. Alguien me dijo, pastor, no nos hagamos los tontos. O sea, aquí sabemos qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. En otras palabras, cuando oramos la oración del Padre Nuestro, es peligrosísimo si no seguimos estos pasos. Es muy peligroso. Entonces, ¿qué debo yo de hacer cada vez que yo quiero que Dios perdone mis deudas? Repetir estas 3 cosas que he dicho. Eso significa, decido repetir estos pasos cada vez que hemos fallado a Dios y a nuestro prójimo. Repite inmediatamente los primeros 3 pasos y no lo dejes para mañana. Repito, no sabemos qué va a pasar. A lo mejor hoy, después del servicio, voy a ofender a alguien, pero con una ofensa gravísima. Y me voy a mi casa y mañana en la mañana amanezco muerto. Se murió Johnny, se murió. Y me fui con un rencor, una amargura. Hágalo de inmediato. No deje para mañana. Yo me he encontrado con gente que me miente, de veras, y yo lo sé. Pero yo lo dejo, no es mi problema, no es mi responsabilidad. Yo nada más digo, Señor, que no se muera, porque se fue mintiéndome, que no se muera. Es terrible, la oración del Padre Nuestro es muy seria. No lo dejes para mañana, no lo posponga. En ese momento diga, sí, es verdad, perdóname, lo siento, lo lamento, arréglelo rápido. Nunca retrases cambiar un pañal de un bebé. ¿Cuántas mamás hay en el mundo entero que lo saben muy bien? Que si retrasan cambiar un pañal sucio de un bebé, al final todo va a salir, ¿sí o no? Todo va a salir. Y entre más lo aplaces, entre más tiempo dejes pasar, más te vas a ensuciar. Es terrible. Mejor dicho, nunca te bañes una vez al mes. ¿Por qué? Porque vas a oler muy mal. Otro ejemplo te voy a poner, mira, saca la basura de tu cocina todos los días, porque ¿qué pasaría si sacas la basura de tu cocina una vez al año? Tu casa apestaría, y algunos de ustedes, sus vidas apestan. ¿Por qué? Porque quizás nunca han sacado la basura de sus vidas y están orando la oración del Padre Nuestro.
Ay, ay, ay. Sí, esa es la verdad. No nos hagamos los mensos. Esa es la verdad. Muchas vidas apestan. ¿Por qué? Porque aplazan el pedir perdón. Porque no se arrepienten ante Dios inmediatamente. Yo soy una persona muy defectuosa, con muchísimos errores y fallas. Sí, yo tengo errores, yo tengo fallas, soy humano como cualquier otro ser humano que peca. Pecamos. Por eso, cada día hago un inventario personal. ¿Sabes por qué cada día hago un inventario personal? Porque trato de mantener cuentas cortas con Dios. Y no espero que se sigan acumulando los pecados. Digo, Dios, no quiero cargar hoy con la basura del mañana. Le digo, Dios, no quiero cargar hoy con la basura de hace 2 meses o 3 semanas. Tratar de mantener cuentas cortas con Dios es mejor. Es como respirar espiritualmente. O sea, sacas todo el monóxido de carbono e inhalas el oxígeno puro y natural. Guardar las cosas, guardar rencor, ira, resentimientos y un sinnúmero de cosas es muy peligroso. No arrepentirse, porque estamos estudiando la oración del Padre Nuestro, perdona nuestras deudas. No arrepentirnos inmediatamente es peligrosísimo. Te quedas atrás oliendo el monóxido de carbono, que es el humo que botan los carros. Es muy peligrosísimo cuando las cosas podemos hacerlas de otra manera. Dice la Biblia en Salmos 18:26, limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Severo serás. Si yo me pongo a desmenuzar este pasaje de Salmos 18:26, yo pienso que nadie quedaría aquí. De veras. Yo pienso que nadie me pondría un like en mi Facebook o en mi Instagram o en lo que sea. De veras. Desmenuzar esto, lo voy a leer otra vez. Dice Salmos 18:26. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Hay gente que me ha dicho, pastor, usted es muy rudo. Pero si aquí dice en Salmo 18:26, severo, que es peor que ser rudo, serás para con el perverso. ¡Wow! Tremendo. ¿Qué quiere decirlo Dios? No lo voy a desmenuzar en este momento. Dios quiere, en otras palabras, voy al evangelio de Dios es amor y todo eso, ¿no? Becho, abacho y apapacho. Es bueno balancear, eso es correcto, está bien. Dios quiere bendecir tu vida. Dios te ama, Dios quiere usar tu vida. Él quiere que tú seas una bendición para otras personas. Y muchos dicen, ¿Dios me puede usar a mí? Así me han dicho. ¿Dios a mí me puede usar? Yo le digo, sí, Dios usa todo tipo de recipientes. Dios puede usar recipientes pequeños, medianos, grandes, llanos, normales, tímidos, rotos, etc. Pero lo único que Dios no va a utilizar es un recipiente sucio. Ay, ay, ay. ¿Sí ven? Aún así sale lo de acá, el juicio de Dios, ¿verdad? Dios puede usar cualquier vida, no importa. Como dice la música en México, yo la cantaba cuando era niño. Mi mamá me vestía de charro. Me vestía completamente, me ponía aquí unas pistolas de juguete de plástico, me ponía unas botas y me decía cómo tenía que pararme y con el sombrero. Y yo cantaba, me gustan las flacas, las altas, las chiquititas. Ustedes se la saben, ¿verdad? Yo cantaba eso. Ganaba concursos cantando eso, era un trabalengua. Me gustaba, lo hacía bien, era un niño. Mira, Dios puede usar a todas esas personas de la música. Chiquititos, altos, flaquitos, hermanos, caras de baboso, todo ese tipo de cosas. Así dice la música. Mira, Dios puede usar todo ese tipo de personas. Diga conmigo, pero, los que están en casa, pero Dios no podrá usar un vaso sucio. Podrá usar todo tipo de personas, pero no un vaso o un recipiente, una vida sucia. Por eso la oración del Padre Nuestro nos enseñó Jesús a decir, perdónanos nuestras deudas. Porque si no, somos un recipiente sucio. Yo jamás en mi vida pensé estar en México.
He estado decenas de veces en México, pero jamás en mi vida pensé estar ni en sueños, aunque yo cantaba desde niño pura música mexicana allá. Me acuerdo que cantaba Martina, 15 años tenía Martina y yo tenía 7 años. Y Martina tenía 15. Eso era cuando yo no conocía a Dios. Ahora ya no canto Martina, ahora canto Loli. Gracias, Loli. Dice la Biblia, Hebreos 10, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados con una conciencia culpable. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Sigue diciendo, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos acostumbran a hacerlo, sino animémonos los unos a los otros. Yo diría este pasaje, la última parte, y no dejemos de estar en el Facebook o en las redes sociales, porque el sermón ahora y los servicios ahora son online, diría yo así, porque aquí dice, no dejemos de congregarnos, yo diría, no dejemos de congregarnos en las redes sociales, en el servicio, como algunos acostumbran a hacerlo, sino animen haciendo share a otros, compartiendo con otros. Este es el punto, no estás solos, no eres un llanero solitario, no estás aquí por ti solo, todos estamos en el mismo barco. Todos estamos en el mismo planeta Tierra. Todos nos necesitamos el mismo perdón. Todos necesitamos limpieza, usted y yo. Dios quiere bendecirnos a todos. Somos una familia, iglesia, todos. Estamos mejor juntos. Si no estás en un grupo pequeño, te animo a conectarte conmigo, escríbeme, vamos a tener más grupos pequeños, eso es muy importante. Dile, querido Jesús, finalmente, estoy cansado de cargar con este secreto de culpabilidad, me he comportado realmente sin darme cuenta como un pecador, dile a Jesús así, y dile, me comprometo por adelantado satisfacer, confesar mis pecados delante de ti. Allí donde están en sus casas, cierren sus ojitos, hagan una oración de fe. Allí dígale, Jesús, me comprometo delante de ti porque quiero ser limpio, quiero ser puro en el interior de mi vida, para que me puedas bendecir y así me puedas usar para bendecir a otras personas. Dígale, quiero un nuevo comienzo.